Listo, ahora sí, ya comenzó la grabación. ¿Sale? Ok, vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre construcción y producción del discurso escrito. Vamos a empezar por algo muy rápido, en este caso, que es definir qué es la escritura. Ya decíamos que un proceso de escritura no es solamente colocar palabras, conlleva como muchísimos más elementos. Y por allí Austin y Smith lo definen como una forma variada de la actividad humana, dirigida obviamente a la consecución de objetivos. Dice que es es un proceso complejo y multidisciplinario. ¿Por qué complejo y por qué multidisciplinario? Porque para nosotros poder escribir necesitamos conocer como diferentes elementos, diferentes disciplinas para poder emitir un discurso, en este caso, un discurso escrito, ¿sí? Que tenga sentido, que tenga coherencia, pero que tenga significado no solamente para quien lo escribe, sino también para quien lo va a leer. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Según Casani y Morales, los textos escritos permiten tres cosas. Primero, elaborar un conocimiento de una disciplina. ¿Por qué? Porque pues vamos recabando datos, vamos recabando información, ¿sí? Vamos recabando información que nos permiten a nosotros ir creando una disciplina. Platicábamos, bueno, mencionaba hace un momento la compañera, es que yo doy estadística, doy matemáticas. Cada una de estas disciplinas pues contiene datos, contiene información que van a permitir a esta desarrollarlas de tal manera que puedan ir creciendo. Lo mismo va a suceder con el resto de las disciplinas y todo esto se guarda, ¿sí? Precisamente en los escritos. La segunda dice construir la identidad de los autores y lectores. Un autor, un lector, se van a identificar precisamente por estas características que yo les mencionaba hace rato, por un género discursivo, por un tipo discursivo, por las características que el texto tenga, ¿sí? Y van a ir teniendo una identidad, así como nosotros tenemos una identidad, por ejemplo, que somos, no sé, enojones, que somos pasivos, que somos contentos, que somos sonrientes. Estas mismas identidades, estas mismas características se trasladan a la parte escrita. De repente dicen, ay, es que no me gusta platicar con él porque es que grita mucho o mueve mucho las manos. Ah, bueno, esas son características de identidad de una persona en la comunicación verbal. Entonces, estas mismas características nosotros las vamos a tener o las vamos a transportar a un texto escrito. Y lo mismo va a suceder con nuestros lectores, aquellos que se identifiquen y que se sientan a gusto, que se sientan conformes con nuestro escrito, pues obviamente van a seguir leyendo nuestros textos. La tercera dice que es facilitar a los profesionales el ejercicio del poder en el contexto de su disciplina o su comunidad. Ustedes conocen los acueductos, ¿verdad? Ay, ¿sí está abierto el micro? Sí, sí. ¿Sí conocen los acueductos? No, Sí, Sí, son aquellos sí, sí. como canales que se hacían de piedra para transportar agua de un lugar a otro, que Así. fueron hechos por civilizaciones prehispánicas. ¿Sí se acuerdan de estos? En Querétaro me parece que Sí. hay, ¿no? ¿Es en Querétaro? ¿Ustedes me corrigen? Querétaro y Morelia. Querétaro, Morelia, muchísimas gracias por la información. Sí. Estos elementos arquitectónicos realmente no solamente se quedaron en una civilización, fueron traspolándose hasta la actualidad. Muchas veces fueron utilizados por civilizaciones actuales para hacer la transportación. Son la base para la generación, por ejemplo, de líneas de conducción, son la base, por ejemplo, para el bombeo de agua de ciertas presas a otros lugares. ¿Y cómo se hicieron? Bueno, porque se colocaron o se colocó la información de cómo se construyeron en textos o en dibujos. Acuérdense que un escrito, al igual que la comunicación verbal, no habla específicamente de un texto en español con letras. También se refiere a la comunicación que hay con dibujitos, con pictogramas, etcétera, ¿no? Entonces, esta información se fue trasladando de una situación o de una edad, de un tiempo a otra. Por eso dice que nos va a facilitar a nosotros como profesionales ciertas acciones que nos permitan desarrollarnos en ella.
En este caso, los ingenieros con el acueducto, con la elaboración de estos acueductos, se pudieron desarrollar muchísimos más porque existe una base, un registro de cómo se desarrolló esta primera. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Sí vamos entendiendo esta parte? Sí. Ok. De hecho, de hecho, maestra, en México, en Chapultepec, hay un acueducto, Ah, sí, yo no sabía esa parte. sí, que fue construido, creo que en el Virreinato, maestra, algo así. No estoy muy segura de eso. Ok. Deberíamos de hacer uno aquí en Monterrey. Sí, ya lo sé, ¿verdad? Que sí, Sí, es urgente. Sí, ¿verdad? sí, definitivamente. Sí, hombre. De hecho, esa es otra de las curiosidades, porque si no mal recuerdo, cuando los españoles vinieron, fue cuando ellos vieron el acueducto y en Italia se replicaron muchos de ellos. Acuérdense que lo que era Europa no tenía como la costumbre del baño, bueno, tan frecuente como lo tenían los mayas, los aztecas, y pues obviamente ellos tenían que resolver esta parte del traslado de agua a todas sus comunidades. Entonces, por eso se diseñaron los acueductos y pues obviamente, imagínense, viajó de América hacia Europa para pues la realización de esto. ¿Y cómo se hizo? ¿Cómo se llevaron? Aparte de que pues vinieron a verlo y todo, las referencias fue a través de la parte escrita. Ok, bueno, dice, ¿para qué escribir? Dice que estamos inmersos en una cultura escrita. Nos vemos, nos desarrollamos y trascendemos a través de la escritura. Y es a través de ella que los pueblos y los hombres se conocen entre sí, ya sea en el momento de que existen, o sea, que estamos coexistiendo en el mismo tiempo, en el mismo espacio o en distintos tiempos, que era lo que les decía ahorita con la parte del acueducto, ¿no? Como muchas veces nosotros conocemos la cultura azteca o la cultura olmeca o la cultura maya por todos aquellos vestigios escritos que nosotros encontramos. Tenemos el libro como el Popol Vuh, el Chilam Balam, que nos hablan no solamente de las tradiciones, no solamente de las proyecciones, sino de todos los conocimientos que estas culturas prehispánicas tenían. Entonces, realmente la existencia de una cultura se da a través no solamente de lo que dejaron de forma física, sino como espacios arquitectónicos, como elementos tangibles de esa dimensión, sino también a través de todos los elementos que nos puedan dejar a través de la escritura. Sí, vamos bien hasta acá. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a esta parte, que nosotros como seres humanos, como individuos, pero también como cultura, vamos a existir, es a través de la escritura. Sí conocen las leyendas, ¿verdad? Sí Sí. saben, ¿cuál es, perdón, los mitos, perdón, no es la leyenda, los mitos. ¿Cuál es la característica de los mitos? Son como tipo cuentos. Son como cuentos exactamente, pero son de un origen y de una característica oral, ¿sí? ¿Qué quiere decir oral? Bueno, que pues únicamente se da de forma verbal y pues nos los van transmitiendo, nos los van contando de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Y les puedo asegurar, acá tenemos de varios lugares o de varios estados o que conocen varios estados y muchas de las historias que se dan, por ejemplo, en Chiapas, se dan en Nuevo León, pero con otros nombres, ¿no? Por ejemplo, la carreta de San Pascualito, ¿cuál otro? Creo que esto sí se da de todos lados, ¿no? De repente como montañas embrujadas, que hay una cueva y que existen duendes o que existe un personaje característico. Este tipo de narrativas, ¿sí? Van a ir cambiando acorde a quien te lo cuente. Entonces, de repente vamos a encontrar, en Chiapas se conoce como el cadejo, no sé si sepan, por ejemplo, que es como el perro del diablo, que pues los ojos rojos, un perro grande, negro, que sale en las noches y que se roba almas y etcétera, ¿no? En otro lugar se llamará de otra manera. A esto se le llama oralidad y la oralidad va a ir cambiando.
como el chisme, como la parte del teléfono descompuesto, que cada uno le va a ir poniendo, que cada uno le va a ir quitando, según se acuerde, según se lo imagine, según lo idealice. Sin embargo, la escritura no es así. La escritura dice que es negro, de ojos rojos, de 1,75. Bueno, se va a quedar con esas características. Y si se lee de aquí a 100 años, sigue siendo negro, de ojos rojos, de 1,75. No es como de O sea, más o menos de mi pelo. ¿Perdón? la escritura es más explícita. Más explícita y sobre todo mucho más longeva. Te permite estar como en varias épocas, ¿no? Por allí había una manita levantada. ¿Escuché una manita levantada? Ok. Entonces, a eso se refiere precisamente que podemos coexistir o estar en diferentes tiempos. Cada característica, cada tiempo, cada época tiene características verbales diferentes. Entonces, muchas veces una palabra en tiempos distintos, pues tiene otro significado. Y ahí es donde se va cambiando esta parte. ¿Sí sabían, por ejemplo, a ver, murciélago o murciégalo, para empezar? ¿Ustedes qué creen? ¿Murciélago o murciégalo? Murciélago. 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 A ver, ¿quién más? ¿Murciélago o murciégalo? Murciélago. 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 ¿Sabían que la palabra correcta es murciégalo? No. La palabra correcta es murciégalo, perdón. Pero la mala pronunciación de la palabra hizo que la RAE lo incluyera como la correcta. Entonces, alguien que dice, es que es un murciégalo, está correcto, es murciégalo. Sin embargo, la RAE lo define o lo toma o lo retoma como murciélago por la cotidianidad que existe de su mala pronunciación. Y a esto a lo que me refería, que cuando la parte oral cambia alguna de estas estructuras, la parte escrita no, y es aquí como cultura, que es lo que menciona, va a seguir tal cual sin ninguna modificación. ¿Vamos bien entonces? Sí. 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 Ok, dice, creemos que el alfabetismo nos permite realizar plenamente nuestras potencialidades, ya que como individuo o como sociedad, para nosotros cuenta más los documentos escritos que la palabra oral, ya que se trata de un contrato comercial o de publicaciones académicas. Te dicen, te prometo que te pago la otra semana. Sí, te creo, pero mejor un pagaré, ¿no? Digo, ahí está escrito y ahí está sentado. Te juro que el carro es mío. Sí, pero muéstrame la factura, ¿no? Está más fácil. Así te creo. Entonces, de eso habla precisamente la cuestión de la escritura, que de alguna manera nos da confiabilidad, nos da seguridad, porque no va a haber alguna manera de que se tangiverse esa información. ¿Sí vamos bien? Sí. Exactamente, Cindy. Papelito habla. Entonces dice, vamos a entrar en la competencia comunicativa. Ya lo hemos visto esta parte, pero vamos a adentrarnos con la parte de la comunicación escrita. Dice, es el conjunto de procesos de diversos signos lingüísticos, discursivos, textuales, sociolingüísticos, pragmáticos, estratégicos y semióticos que un hablante debe utilizar para producir e interpretar un discurso adecuado. Ojo, acá es importante, cuando hablamos de discurso vamos a entender que hay discursos orales y discursos escritos, ¿sí? Adecuados a la situación de la comunicación, ya sea oral o sea escrito, de acuerdo al contexto de comunicación, de acuerdo a las necesidades que nosotros tenemos para el proceso comunicativo. Necesitamos todo esto, conocer, y se acordarán que vimos por allí dimensiones textuales, lingüísticas, pragmáticas, sociolingüísticas, o sea que todo interviene en el proceso de comunicación. El lugar en donde estamos, los conocimientos que tenemos de la lengua, para qué lo vamos a usar, con quién lo vamos a usar, todo esto. ¿Sale? Sí, maestra, gracias. Ok. Vamos a hablar de los géneros discursivos y aquí es donde tengo que hacer paréntesis. Los géneros discursivos, si bien son un tipo de clasificación de textos, también vamos a abordar el tema de tipos de textos. Esto lo vamos a ver la próxima semana, pero es importante que nosotros entendamos la diferencia entre un género discursivo, que es lo que vamos a ver ahorita,
y el tipo de texto. Y es que los géneros discursivos, ¿sí?, se basan principalmente en la parte en donde lo vamos a utilizar, en el contexto en el cual nosotros los vamos a utilizar. Por eso los géneros discursivos son como mucho más que los tipos de textos. Tienen que ver con el ámbito y con la actividad en la cual nos vamos a desarrollar. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a utilizar un género discursivo para comunicar, ok, vas a comunicar, perfecto, pero ¿a quién le vas a comunicar? ¿Qué es lo que vas a comunicar? ¿Y por qué lo vas a comunicar? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Batin en 1979 nos dice que es una forma estereotipada que adquieren los discursos escritos gracias al uso que hacemos de ellos y cómo han permanecido. Dice, y se utilizan de igual manera en las mismas situaciones de comunicación. Una carta, por ejemplo, bueno, pues una carta tiene ciertas características que se tienen que cumplir y obviamente va a depender a quién lo vamos a dirigir, por qué lo estamos creando y y cuál es la situación en la que lo vamos a crear que tiene estas características. De forma general, una carta debe de tener remitente, fecha, lugar, destinatario, el contenido, y dentro del contenido pues se desglosa más. Pero para que sepamos cuál es el género al que pertenece, pues debemos definir cuál es la función que debe de cumplir. Un memorándum, por ejemplo, si bien no tiene como un remitente, sí tiene hacia quién va dirigido y quién lo emite, también tiene una fecha, tiene un lugar, pero la estructura y la función es diferente. Y es aquí donde va a entrar el género discursivo, la clasificación del género discursivo. ¿Cuáles son las características de los géneros discursivos? Primero, están regidos por normas que son más o menos rigurosas. Por eso digo, no están definidos como tal. ¿Se pueden modificar de acuerdo a las necesidades? Claro que sí. Por eso dice que son más o menos rigurosas en cuanto a su estructura y la forma de comunicar un contenido. Se escriben dentro de una comunidad discursiva determinada. O sea, digamos, cartas, ok, hay diferentes tipos de cartas. Cumplen una función social específica para el cual tiene un formato o una estructura determinada, regulada y validada para esta comunidad discursiva. Si vamos a hablar para documentos laborales, documentos profesionales, bueno, pues ¿cuáles son? Pues el memorándum, el currículum, ¿cuál es el otro? Se me fue. Cuando te hacen como notificaciones, se me fue el nombre. Las circulares, etcétera, ¿no? Poseen aspectos que lo distinguen en cuanto a gramática, la parte discursiva, la parte pragmática y la parte sociocultural. ¿Qué quiere decir? Que estas, dependiendo cómo ustedes los utilicen y cómo ustedes lo integren a su discurso, va a ser cómo determinen el género discursivo. Son dinámicos, obviamente, ¿por qué? Porque se van a ir desarrollando conforme el tiempo, les decía, el cómo nosotros vayamos adecuando y necesitando estos documentos, estos discursos, es como se van a ir generando y se van a ir modificando. Están situados, ¿qué quiere decir? Que describen un lugar geográfico y un ámbito cultural. Una carta, a lo mejor en el norte, no es lo mismo o no se crea de la misma forma que se crea en el sur o que se crea en España o que se crea en Francia o que se crea en África. Tendrá características diferentes e influyen estos elementos. Tiene un propósito, que les decía, ¿por qué lo estás escribiendo? ¿Para qué lo estás escribiendo? Están organizados en forma y contenido. Si es para cuestiones profesionales, cuestiones académicas, cuestiones científicas, cuestiones publicitarias, cuestiones, ¿cómo se dirían? Personales, etcétera, ¿no? Delimitan comunidades discursivas
con sus normas, conocimientos y prácticas sociales. ¿Qué quiere decir? A ver, un currículum vitae, ¿a qué comunidad discursiva pertenece? Ah, pues a la parte profesional. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando que su redacción tiene que ser formal, que debe tener en cuenta la parte sociocultural. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor un currículum vitae de una persona que es, ¿cómo se dice? En la parte operativa no se desarrolla como se va a desarrollar un currículum vitae que se desenvuelve en la parte académica o en la parte gerencial, ¿no? Entonces tiene elementos y prácticas sociales diferentes. Y construyen y reproducen estructuras sociales, lo que les mencionaba ahorita. No hace una discriminación, pero sí los clasifica acorde a la parte social a la cual nos estamos dirigiendo. ¿Sí vamos bien hasta acá? Maestra, yo quiero hacer una pregunta. Ajá. Bueno, es un poquito relevante, pero acaba de decir, ¿es currículum vitae o se dice currículum vitae? Yo lo vitae. Según yo es vitae. Es que había escuchado ambas y siempre me quedé con esa duda hasta ahorita que escuché mediante el tema, por eso la pregunta. Es currículum vitae. Ok, gracias. Sí, sí, claro. Y si tiene mucha complicación, nada más pónganle CB y ya. Con mayúscula para que es el acrónimo. Ok, gracias. Ok, bueno. Vamos a hablar de los géneros discursivos y sus clasificaciones. Vamos a iniciar. El primero, que se clasifican por dos. Por su expresión y por su registro. Ya les decía, los géneros discursivos no solamente si bien abarcan la parte escrita, también entran en la parte oral. Y es que en la clasificación del género discursivo, en la parte de expresión, tenemos obviamente la oral y el escrito. Y en la parte oral se conocen como simples o primarios y en la parte escrita se conocen como complejos o secundarios. Mientras que en la parte de registro está la informal y la formal. ¿Sí vamos bien? Sí. Sí. Okay. ¿Cuáles son las características de los tipos textuales a considerar para ser agrupados en un género discursivo? Primero, el tema. ¿Qué es lo que se habla en el texto? ¿Sí? Pues voy a hablar de algo científico, de algo publicitario, de algo personal, de algo de investigación. Bueno, el tema. Después, la cuestión de la estructura, el cómo tú vas a ir organizando las ideas que van a componer ese texto. El estilo, y esta es como de las partes más importantes. ¿Por qué? Porque tanto el estilo como la función, que vamos a ver ahorita, van a determinar el género discursivo de forma tácita. El recurso lingüístico, el cómo tú lo utilices, utilizando las dimensiones pragmáticas, las dimensiones socioculturales, sociolingüísticas, de estilo, van a permitir que tú lo clasifiques. Reitero, tú no te comunicas igual con tu jefe que con tu hermano o con tu compañero de trabajo así de cunca, ¿no? Digo, siempre hay como un compañero que está en la misma posición laboral que nosotros. Y entonces cuando tú le redactas un correo, vamos a mencionarlo así, pidiéndole una información a una persona que está igual en la misma posición, es como incluso menos formal que como lo solicitarías, por ejemplo, a tu supervisor o a tu gerente o a tu superior inmediato en esta empresa. Entonces, sí tiene que ver el estilo lingüístico en cómo tú lo expresas. Y la función, ¿para qué y para quién se está hablando? ¿Sí? Hay empresas que solicitan que a pesar de que sean iguales en la misma posición laboral, te solicitan que te trates de usted. Creo que en la mayoría, ¿no? Cuando son empresas muy grandes, entonces la redacción es de usted. ¿Por qué? Porque está delimitando cierta función laboral y no tanto personal. ¿Sí vamos bien hasta acá?
Sí, maestra. ¿Cuáles son algunos de los géneros discursivos? Y menciono algunos porque ya decíamos que estos se pueden ir modificando acorde a las necesidades y los tiempos en los cuales se utilicen. Tenemos académicos, sociales, religiosos, laborales, jurídicos administrativos, políticos, familiares, periodísticos, profesionales, científicos, digitales, culturales y literarios. Que estos son los espacios sociales en los que se generan los géneros discursivos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Qué maestra? Ok. Sí. Ahora, vamos a hablar de estos mismos géneros discursivos, pero cuál es la intencionalidad que tienen cada uno. Acuérdense, el género discursivo está un poquito más determinado por el contexto que por la función, ¿sale? Entonces, por ejemplo, el género discursivo en lo académico, ¿cuál es la intencionalidad? El por qué lo escriben o el para qué lo escriben. Para hacer un texto expositivo o argumentativo. Un científico, un género discursivo científico, su función es informativa. El literario es estético, periodístico es informativo, el jurídico es de esta misma forma informativa, el administrativo es informativo, el humorístico es estético y apelativo, el religioso y el político son apelativos, el instruccional es apelativo, pero también es informativo. El publicitario es apelativo, el epistolar es informativo, expresivo y apelativo, el instrumental es informativo, el electrónico informativo, expresivo y apelativo, y el familiar es expresivo. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Ok. Sí, maestra. Secuencias textuales prototípicas, ¿qué son? Aunque los textos no se construyen con secuencias, o sea, con preposiciones homogéneas con todo lo igual, sí es posible identificar las secuencias predominantes o envolventes. Si no mal recuerdo, esta presentación que ustedes tienen acá también la tienen en el score. Aparece esta tablita que es precisamente cuáles son las secuencias textuales prototípicas, ¿sí? Ustedes la pueden revisar. Vamos a echar un clavadito rápido. Nada más permítame que sí lo abra. Y vamos a verlo súper rápido porque sí es como pesada, pero ahorita se los voy a explicar. Voy a dejar de presentarles acá y les voy a presentar esta tablita de las secuencias textuales prototípicas, ¿sale? Aquí estamos. A ver. Ustedes me dicen cuando lo logren ver, ¿sale? Listo. Ya lo podemos ver. Ahí está, listo. Bueno, y justamente a esto me refería con la parte que los géneros discursivos tienen que ver con el ámbito de uso, el cómo se redacta de forma lingüística, el cómo se estructure en la parte interior y cuál es la función. Obviamente tenemos descriptiva, narrativa, explicativa, argumentativa y y dialogal, ¿sale? Que es como la de platicadito. Entonces, cada una de ellas, ¿sí?, tiene una secuencia textual prototípica. Y aquí, esto que nosotros vemos acá, es el origen de los géneros discursivos. Esta secuencia textual prototípica es, digamos, los tipos de texto que nosotros vamos a ver, ¿ya? De los tipos de texto se desprenden los géneros discursivos. Para que un género discursivo sea, por ejemplo, descriptivo, como lo teníamos hace rato en nuestra presentación, a ver, déjeme. Supongamos, tenemos
el género discursivo científico, que es informativo. En nuestra secuencia textual prototípica entraría en la parte descriptiva. ¿Por qué sería una descriptiva? Porque su función descriptiva, porque su función discursiva depende del propósito del discurso, puede ser expresiva, argumentativa e informativa, ¿ya? ¿Cuáles son los ámbitos de uso? Literaturas, disciplinas científicas, etc. ¿Cómo se tienen que redactar? ¿Cuáles son los elementos? La abundancia de sustantivos, las oposiciones, la abundancia de espacios de tiempo, las enumeraciones, los verbos más frecuentes que se usan en este tipo de géneros discursivos son el ser, el estar, el haber, el parecer, el tener, el construir. Y una de las cosas más importantes es que responden a preguntas de qué es, cómo es, para qué sirve, a qué se parece, qué hace y cómo se comporta. Cuando nosotros hablamos de un género discursivo científico, vamos a explicar la célula vegetal. ¿Qué es una célula vegetal? ¿Cómo es una célula vegetal? ¿Para qué te sirve la célula vegetal? ¿Cuál es la diferencia entre una célula vegetal y una célula animal? ¿Sí? ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es su función? Entonces, esto que nosotros aparece acá es la base para generar los géneros discursivos. Sin embargo, esta es la clasificación de los tipos de texto. ¿Sí vamos entendiendo esta parte? El cómo nosotros lo utilicemos y el para dónde lo utilicemos y para quién lo estemos utilizando va a dar origen a los géneros discursivos. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Tenemos alguna duda? Todo bien. ¿Seguros? No, maestra. O Está sea, claro. el score puro 10. O sea, de aquí no veo ningún 9, puro 10. ¿Ese recuadro lo voy a enviar en la clase, maestra? Está en el score. Les aparece por allí en el score, si no mal recuerdo. Aparece como un enlace, está en la última página. Ustedes le cliquean ahí en el score y les va a aparecer esto. De todas maneras, les pego el enlace ahí en recursos también para que ustedes lo tengan. ¿Sale? Gracias. Muy bien, maestra. Gracias. Maestra. Ok, entonces, ¿no tenemos dudas, preguntas con respecto al tema? No, maestra. ¿Todo bien? Sí. Ok, excelente. Bueno, chicos, entonces, si no tenemos dudas con respecto a esto, pues de mi parte sería todo por esta semana. Espero les haya ido bien en la evaluación. Estaba facilita, sencillita, la verdad. No tenía mucha complicación. Y les adelanto. En las próximas semanas, estoy hablando 2 semanas más o menos, hay un trabajo de regularización. ¿En qué consiste este trabajo de regularización? Y aquí les va. Este trabajo de regularización van a hacer ustedes un video para que ustedes vayan haciendo por allí su discurso. Es un video no mayor a 5 minutos, me parece, no menor a 3 minutos, ¿sí? En el cual ustedes van a hablar de la materia como tal y van a explicar cómo los conocimientos o las habilidades comunicativas, que son hablar, escuchar, leer, escribir, y el cómo lo que hemos aprendido hasta ahora en la materia de hablar correctamente, de escribir correctamente, de conocer cuáles son los diferentes elementos de la comunicación verbal, de la comunicación oral y todo esto, les ha servido en los ámbitos laborales, profesionales, sociales y familiares. Son 4 ámbitos que ustedes me van a abordar. Repito, es un video no menor a 3 minutos, no mayor a 5 minutos que ustedes tienen que realizar. Pueden hacerlo mediante una presentación, pueden utilizar una presentación. Sí tienen que abordar estos puntos que les estoy mencionando. Ojo, una de las características que se les va a pedir es que por lo menos en la primera parte del video se enfoquen ustedes, o sea, salgan ustedes en el video y mencionen nombre, materia, matrícula,
y pues obviamente la universidad, ¿no? O sea, como la portada que ustedes hacen en sus trabajos normalmente, pero pues de viva voz y grabándose ustedes, ¿sale? Es un video que lo van a entregar de forma posterior, pero pues de repente como que les agarran las prisas porque es un trabajo, digamos, adicional a lo que van a tener en la semana de actividades, ¿sí? O sea, si esa semana les corresponde SCORM, aparte de realizar el SCORM, van a realizar o van a entregar el video. Por eso se los estoy mencionando desde ahorita, para que lo hagan con tiempo, empiecen a buscar cuál es la herramienta digital que van a utilizar para grabar el video, para elaborar su presentación, si lo hacen con presentación, para estructurar el discurso que ustedes van a realizar. Acuérdense que al final de cuentas se llama habilidades de la comunicación esta materia. Entonces, pues lo que yo espero de ustedes es que mediante de un video puedan realizar o llevar a cabo lo aprendido en esta materia. ¿Sale? ¿Es obligatorio, maestra? No es Sí, está obligatorio, son puntos adicionales, es para aquellas personas. Anteriormente, hay materias, porque no estén todas, pero en mi materia se abría nada más para aquellas personas que no pudieron entregar o el examen parcial, quienes no pudieron hacer el examen parcial o quienes van muy bajo en sus calificaciones y no alcanzarían a pasar. Digamos que es como un trabajo de puntos extras, pero que vale más que un punto extra, ¿sale? Entonces, quienes deseen, por ejemplo, pues voy a sacar 8, pero pues quiero sacar 10, pues bueno, entregas el trabajo, ¿no? No, pues voy bien, voy con 10, no necesito el trabajo, pues me quedo sin entregar el trabajo. No es obligatorio. Ok, tengo manitas ahí arriba de Habibi, luego de Cristina y luego de Manuel. Buen día, maestra, soy Ivy. Ay, perdón, Ivy, perdón, una disculpa. No hay cuidado. Una pregunta, me faltan 2 actividades de evaluar, me parece que es la 4 y el foro. El foro sí. ¿Quedarían? Sí, perdón. Bueno, más que nada quisiera saber si quedarían más para saber si me voy preparando con la actividad. Esta semana, regularización. mira, esta semana yo lo termino, les pido una disculpa, yo les había dicho que lo terminaba la semana pasada, pero les voy a contar rapidito, tuve a mi papá hospitalizado casi una semana y pues como también mi mamá pues se cansa, pues sí estuvimos como apoyando ahí con mis hermanas y por eso me atrasé muchísimo, ¿no? Ya le dieron de alta, entonces pues ya regreso a mis actividades normal. Y esta semana, más tardar, yo creo jueves, tienen todo evaluado. ¿Sale? Muy bien, maestra, muchas gracias, sin problema y que se mejore su papi. Muchísimas gracias. Cristina, ¿te escucho? ¿Puede ser de cualquier tema? No. Es que me perdí ahí. Es las habilidades de comunicación, los conocimientos hasta ahora adquiridos en la materia, cómo te han beneficiado o perjudicado, porque también de repente pues nos clavamos con un tema y estamos corrigiendo a los demás y pues ahí entramos en controversia en los ámbitos laborales, sociales, familiares y académicos. Ok. ¿Sale? Sí, gracias. Ok. ¿Emanuel? Igual que se mejore su papá. Muchísimas gracias. Emanuel, te escucho. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, maestra. Oiga, ¿este trabajo tendrá validez sobre la calificación final? Sí, claro, es un trabajo, por eso se llama trabajo de regularización, porque aparte de las actividades normales. ¿Calificación final? ¿No? Sí, claro. Sí, porque yo tuve un detalle ahí con el cuadro comparativo que lo había subido, de hecho, pues como a mitad de semana. Entonces, en la siguiente semana que me meto a ver si ya lo había revisado, pues me parecía que no lo había subido. Entonces tuve por ahí ese detalle que pues me va a bajar la calificación. De hecho, le mandé un mensaje, llegó, no sé si a ver si tiene tiempo para checar eso. Sí me llegó, de hecho,
voy a platicar bien contigo a ver cómo podemos hacer eso, porque sí necesito como la evidencia. O sea, aquí sí, mi correo se los dejé al inicio. Entonces, si tienes evidencia de eso, con gusto yo te apoyo. Caso contrario, no podría apoyarte porque, pues digo, sí necesito algo que a mí me respalde para decir, ok, se va a aperturar nuevamente esta actividad porque el alumno sí lo subió, pasó X cosa, digo, es tecnología, pueden haber fallos y por eso no aparece. Entonces, pero sí necesito como alguna evidencia de que, pues, obviamente sí se haya subido, ¿no? Y que haya sido Sí, algún es que el error o detalle algo, que ¿no? no le tomé digamos, una captura o foto de cuando lo subí, únicamente tengo pues el trabajo terminado con la fecha de la última modificación aquí guardado en mi computadora, es lo único El detalle es que a pues puedo mí, o sea, por rescatar. ejemplo, si tú me envías el documento, no me llegaría tal cual. Cuando me envías el documento se cambia la modificación porque es nuevo documento para mi computadora. ¿Sí me entiendes? Ah, ok, sí, hoy me refería a que pues nada más lo tengo. De hecho, yo mandé también correo aquí a la universidad Ajá, con esa imagen de que de la última modificación que se hizo al trabajo y ya el trabajo abierto que está completo. ok. Bueno, entonces mándame esa captura de Para, pantalla, por favor, a mi correo y mándame, ok, no, con eso, mándame al correo y mándame un mensaje aquí en la plataforma y entonces lo checamos, ¿sale? ok, muchas gracias. Ajá, Maestra, disculpe la interrupción. A lo que dice mi compañero, lo que pasa es que hay muchas veces que se suben a borrador la actividad y luego abajito dice enviar la actividad. ajá. Entonces, a lo mejor por eso se subió como borrador y no se No, venció fíjate el que tiempo. en este caso, cuando ustedes lo suben como borrador, la plataforma lo registra como borrador. A mí me ha pasado que de repente hay compañeros que lo suben como borrador, no le dan enviar, pero como sí lo tengo el trabajo, o sea, sí lo puedo calificar, sí le puedo otorgar una Ah, ok, calificación. El ok. problema es cuando no hay una actividad que calificar, pues no, o sea, ahora sí como le pongo 8 si no hay una evidencia de que haya entregado, pues. Sí, sí, sí. Igual también no sé si vaya a ser como en otros tetras. Bueno, es que yo aquí terminé el bachillerato. En otros tetras, al final abrían la plataforma para entregar las actividades pendientes, obviamente con menos calificación. Creo que la más alta es 8. No sé si vayan a hacerlo igual. No, eso depende de cada maestro, pero les voy a ser sincera. Ah, ok. Yo soy muy, digamos, muy tajante en este sentido, precisamente porque para mí estudiar, este, para mí estudiar es un compromiso y el mismo compromiso hacen todos. Entonces, para mí es una falta de respeto en un momento dado recibir una calificación fuera de tiempo cuando sí hubieron compañeros que a lo mejor dejaron de hacer ciertas cosas para poder cumplir con ese tiempo, ¿no? Entonces, para mí es una falta de respeto al esfuerzo de los compañeros, ¿sí? Por eso no lo abro. Lo que sí hago, y esto que quede claro para todos, es que dejo abierta la plataforma 12 horas más del tiempo que se termina, por ejemplo, domingo 11:59, 11:55. Tienen todavía para entregar lunes a las 12 del día. Ojo, no vale lo mismo, vale sobre 8. Entonces, si ustedes me entregan una actividad el lunes a las 10 de la mañana, que porque se saturó la plataforma, porque me quedé dormido, porque no tenía internet, tenemos todavía mediodía para hacerlo. No se los digo porque luego se me confían, ¿no? Pero sí existe esa opción. La actividad es sobre 8. En este caso, por ejemplo, que era lo que les mencionaba, la actividad de regularización se abría o está determinada a abrirse para aquellos compañeros que no presentaron la evaluación. Pero para mí, aquel alumno que no presentó la evaluación por X o Y tiene las mismas posibilidades que aquel que sí lo presentó, pero que le fue mal, que estaba distraído, que X cosa, que no estudió, que tenía algún problema, de volverlo a presentar. Entonces, para mí eso se vuelve como un equilibrio, una parte como de equidad para todos, ¿sale? Entonces, por eso yo no abro las actividades de forma posterior, solo les dejo 12 horas, ¿sí? Muy bien, maestra. Y me parece muy bien porque la verdad sí, bueno, yo fui de las que siempre entregué las actividades a tiempo y sí tenía compañeros que mandaban una o dos para tener derecho a examen y luego ya al final, si querían, mandaban la actividad para
pues compensar la de regularización, así, y uno así como que, oye, te quemaste las pestañas todo el tetra y ellos bien frescos, como si nada. Sí, exacto. Entonces, digo, es complicado, pero pues es como, yo lo veo como una cuestión de respeto al tiempo, a la dedicación y al esfuerzo que hacen quienes sí entregan en tiempo y forma, ¿no? Digo, yo sé que a veces tenemos problemas de salud, tenemos de repente, pero para esto, pues sí tenemos manera de justificar que no podamos hacer esto, o sea, que no podamos tener la entrega, y bueno, pues, pero esas son otras razones, ¿no? Pero pues, les vuelvo a repetir, eso se ve de otra manera. Ok, Alexia, te escucho y luego Judith, ¿sale? Sí, buenos días, maestra. Le iba a preguntar, el foro que hicimos, ¿de qué semana es? No recuerdo, ¿fue hace poquito? No, el foro, si no me recuerdo, es la primera semana o la segunda semana. Es un foro de bienvenida, ustedes se presentaban, Ok, había sí. quienes subieron una foto, hablaban de cosas así como de por qué estaban acá, de dónde eran. Es un foro de Sí. presentación. Sí. Sí, ese sí lo hice, maestra. Le iba a preguntar, yo saqué un 5 en una actividad, no recuerdo si fue del cuadro comparativo o, no, o de otro, pero me dijo usted que me faltaba, no sé si la conclusión o algún dato, pero no era de la portada, era algo así de eso, no he checado bien, pero sí, ese no hay manera que yo lo pueda recuperar, o sea, para sacar una calificación de periodo más del 5. No, las calificaciones que ya fueron evaluadas no las modifico. Por eso, en un dado momento, si tú quieres mejorar tu calificación del tetramestre, pues está la opción del trabajo de regularización. Ok, aunque sí tenga la evaluación diagnóstica con buena calificación. Sí, es que la evaluación diagnóstica realmente es nada más para nosotros saber cómo viene el alumno, qué conocimientos tiene sobre el tema, sobre la materia. La Ok, evaluación parcial es lo que ustedes hicieron la semana pasada. sí, bueno, muy bien, maestra, gracias. Ok, Judith, ¿te escucho? Judith, hello, Judith. Ah, chirrón. No. Cindy, precisamente por esto que tú me mencionas de la falla en el score, les da la oportunidad, o sea, esa es otra de las cosas que también se justifica con el abrir la, la actividad de regularización. Ojo, ahí les va, esta es una primicia que se me va a salir, pero que deben tomar en cuenta. La actividad de regularización vale más de un punto sobre la calificación del final. O sea, si ustedes entregan la actividad de regularización y tienen 8, la calificación final, si sacan 10 en esa actividad, es de 9. O sea, es un punto sobre la calificación final. Es más de un punto en la calificación final. ¿Sale? Maestra, disculpe, por ejemplo, estos datos de qué es lo que vamos a hablar y todo eso, ¿nos los va a pasar cuando ya sea la semana de recuperación Sí. o tuvimos que haberlo apuntado ahorita? No, no, Porque no, la no, verdad no. no tomé nota. No, va a venir en la descripción de la actividad. Ok, muy bien, gracias. Ok. Bueno, ¿hasta acá tenemos alguna duda o pregunta? No, maestra, todo Oh, bien, gracias. ok, excelente. Judith, ¿no estamos por acá? Me quedé con la manita arriba. No. Buenos días, maestra. Yo tengo una duda. Sí, 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 te escucho. Sí, lo que pasa es que le mandé el trabajo de la infografía, Ujú, creo que fue la primera, y me puso una calificación, pero me comentó que no había podido abrir lo que es propiamente ujú, la infografía. ujú, Entonces me la pidió que se la mandara por correo ujú. y me comentó que ya la había recibido, pero la calificación sigue igual. Ah, es que Eh, qué bueno que me lo mencionas. Es que sí me llegó el correo, pero no ubico tu grupo. Si me haces favor tú de enviármelo por mensaje a la plataforma,
te lo voy a agradecer para que entonces yo pueda ubicar tu grupo. Ah, claro que sí. ¿Sí? Ahorita se lo mando. Por favor. Bueno, Sí, entonces, gracias. muchísimas gracias, chicos. Entonces, si no tenemos ninguna duda, nos vemos la próxima semana. Pásenla bonito, que les vaya muy bien. Éxito, chicos. Gracias, maestra. Buen día. Gracias, bonito día. Emanuel, Gracias, Bien, maestra. gracias igual. En mi perfil, Emanuel, Bye. está toda mi información. Gracias, Ok, maestra. maestra, gracias. Bonito día, bye. Bonito día, maestra. Eric, mencioné que este jueves queda todo listo. Una disculpa, tuve unos problemillas ahí familiares y este jueves queda listo todo. ¿Sale? Hola, buenos días, maestra. Judith, sí, te escucho. Maestra, tengo una duda. Ganso. El video que estaba mencionando, ¿solamente es como para recuperar puntos o si no lo llegamos a hacer tiene una repercusión? No, no tiene ninguna repercusión, es opcional. Ah, ok. Aún sigo teniendo pena con esas cosas. No, no te preocupes, no te preocupes. Ok, muchas gracias, maestra. Gracias, bonito día. Que aún están pendientes de revisar actividades, esta semana deben de quedar, ¿verdad? Sí, jueves más tardar. Sin excusa ni pretexto quedan el jueves. Muchísimas gracias. Sí, de nada. Bonito día. ¿Esta sesión la sube hoy, maestra? Hoy la subo. Ok, gracias. De Y una nada. disculpa, no aparecí en cámara, traía unos pendientes, pero ahí estoy presente en su clase. No, no te preocupes, Elizabeth, me da gusto que asistan. Gracias, bonito día. Gracias, Lindo Eric. día, que se siga recuperando su papi. Muchísimas gracias. Bonito día. Bye. Bye.